Dios les bendiga, hermanos, con saludarles en este jueves 15 de agosto. Me da mucho gusto estar con ustedes. Dios les bendiga. Soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México. Y me da mucho gusto que sigamos adelante con los devocionales. Estamos basándonos ahora en el último capítulo de Primero de Reyes. Recuerden ustedes, estamos en el capítulo 22. Desde el capítulo 21 estamos hablando de una serie que se llama Las tentaciones del líder. El día de ayer vimos la tentación del triunfalismo. No sigas el falso evangelio de la prosperidad, o no sigas el evangelio light. Hay un suceso muy interesante. Los reyes del pueblo hebreo, el rey de Judá, Josafat, el rey de Israel, Acab. Parece que Josafat era subordinado a Acab. Era una relación de un rey, como se dice, pagando impuestos al otro o algo así. Era un tipo de relación de esa manera. El reino de Judá era débil en ese momento en relación al pueblo de Israel, al reino de Israel, y deciden ir a la guerra contra el rey de Siria. Están de bravucones ahí juntos, están vestidos con sus ropas reales, mandan a llamar profetas y vienen 400 profetas. No, algunos opinan que no eran profetas de Baal, sino profetas del pueblo, de la religión judía, y todos profetizan pues a través de una especie de falso evangelio de la prosperidad de aquella época, y profetizan cosas buenas. Uno hasta se hizo unos cuernos de bronce y dijo que así acornarás, le dice a Siria, hasta acabarlo. Debemos decir anticipadamente que nada de eso sucedió. Debemos decir que perdieron la guerra, aunque 400 sacerdotes en una especie de culto neocarismático danzaban, gritaban. Dice que todos profetizaban al mismo tiempo. Si vamos a los comentarios y los eruditos en el hebreo, nos dicen que aquello era un espectáculo, era como una especie de culto. Había euforia, había gritos, todos profetizaban. 400, imagínense, un culto de 400 personas. Debió haber muchas más personas, porque si había 400 profetas y estaba el rey y todo su séquito, todos sus subordinados y demás, debió ser mucha gente. Estaban en la plaza. Y aquellos 400 ministros, supuestamente, ¿no?, de la palabra, profetizaban juntos, hacían pequeñas obras de teatro para simbolizar victoria y cosas de esas. Era un espectáculo. Insisto, se parecía mucho a esas cosas que pasan en algunos shows, en algunos conciertos, en donde gritan y dicen y hacen declaraciones, y declaramos que México para Cristo, y atamos a Satanás, y no sé qué cosas triunfalistas, cosas que lo delicado, lo equivocado de eso es que piensan que porque lo pronunciaron, que porque lo dijeron, sucederá. Y pues en aquella ocasión no sucedió, y no sucede el día de hoy tampoco. Dice un hermano por ahí que algunos se la pasan atando al diablo. Dice, pues le han de atar con una cadena muy larga, porque está tan suelto como siempre, y haciendo de las suyas por donde quiera. Esta es la idea, este es el problema. Y el día de ayer me fue imposible seguir comentando, pero hermanos, este incidente aquí con estos reyes no está lejano a nuestra experiencia. El día de hoy siguen sucediendo estas cosas. Esta tentación del triunfalismo, de seguir un falso evangelio en donde los falsos profetas solamente nos dicen lo que queremos oír. Porque usted y yo queremos que nos digan cosas lindas, ¿no? Que nos digan, sí, tú vas a triunfar, y, Dios me dio palabra. Esa frase, ¿no? Esa frasecita que traen algunos por ahí. Dios me dio palabra, y creen que pueden agarrar un versículo bíblico y apropiárselo como si ese versículo se los hubiera dicho Dios a ellos en forma directa. Dios tiene un mensaje maravilloso en su palabra, en toda su palabra, y cada versículo tiene un contexto, y hay que estudiarlo, y hay que ver qué le quiso decir Dios a esa persona, y luego seguramente esa enseñanza o ese principio espiritual me lo puedo aplicar yo. Pero algunas personas no hacen ese proceso, sino que se agarran una palabra solamente y dicen, es que Dios me dio palabra y me dijo que me iba a dar gran victoria, y me dijo que me iba a dar no sé qué. Y algunos andan en derrota terrible, y algunos andan en la chilla, como dicen por ahí, pero según ellos están en victoria porque Dios les dijo que tendrían victoria, aunque tienen matrimonios del cocol, y tienen problemas económicos, y tienen problemas de relaciones interpersonales, y tienen problemas de no sé qué. Pero con esa actitud triunfalista, cayendo en la tentación del triunfalismo, pues viven lejos de la voluntad de Dios. Cuidado con eso. Muy bien, eso es el contexto de esta historia. Pero sigue hablando el pasaje. Josafat parece que tiene precaución y dice, ¿por qué no consultamos a otro profeta? ¿No habrá algún otro profeta por ahí? Un profeta que nos diga la palabra de Dios.
Y dice así, en los versículos capítulo 22 de Primero de Reyes, versículos 12, voy a leer desde 12 hasta el 16, dice así. Acá está. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y hay que decirlo, fallaron, no sucedió eso. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías, es el profeta diferente, le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. O sea, no te vayas a salir y decir otra cosa. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Y él le respondió: sube y serás prosperado, y ahora la entregará en mano del rey. Dijo lo mismo que los dos profetas. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? 3 enseñanzas, pero una de ellas, la tentación aquí es la tentación de la moda. No seas del montón. Ante la tentación de la moda, no seas del montón. Primera cosa que decir, que enseñar la palabra te sea más importante que la popularidad. Que enseñar la palabra te sea más importante que la popularidad. Ahí están 400 sacerdotes falsos, engañando al rey, diciéndole cosas lindas, lo que él quería oír. Pero llega Micaías y tiene una actitud diferente. Que enseñar la palabra te sea más importante que la popularidad. 2. Di la verdad, se enoje quien se enoje. Di la verdad, se enoje quien se enoje. Por eso, con todo respeto, hermanos, algunos de Oreb que siguen insistiendo en esas doctrinas falsas del neocarismatismo, disculpen. En nuestra iglesia tendrán que seguir oyéndome decir la verdad, aunque se enojen. Y por supuesto que no permitiremos que nadie enseñe ni diga las enseñanzas falsas del evangelio falso de la prosperidad. Decimos la verdad, se enoje quien se enoje. Y número 3, vive la palabra hasta que se te note en todo lo que haces. Mire, Micaías le dijo al rey lo que estaban diciendo los demás: sube y vas a prosperar. Y el rey, en lugar de ponerse contento y decir: gracias, por primera vez dijiste lo que dicen todos, dice: ¿cuánto les te he dicho que me digas la verdad? Ahora, después de eso, Micaías se agarra, y todavía no lo leeremos mañana, y hace una profecía tremenda. Y le dice al rey: vas a subir y te van a matar. Si regresas con paz, no ha hablado Dios a través de mí. Es decir, hace una profecía, la verdadera profecía. Le dice ahora sí que la verdad. Pero en este momento le está diciendo lo que dicen los demás, y el rey se da cuenta que no es cierto. Dice: ¿hasta cuántas veces te he dicho que me digas la verdad que Dios te dice a ti? Es decir, vivía la palabra de tal manera que se le notaba cuando era la palabra de Dios y cuando no lo era. De hecho, esta palabra que le dijo, no se la dijo de verdad como que venía de Dios, se la dijo con ironía. Se la dijo: ¿eso quieres oír? Pues eso te digo, pues. Sí, sube y vas a ganar. Pero se le notó que no era cierto. Porque cuando una persona vive la verdad de manera correcta, entonces se le nota en su palabra. En este momento estaba, no sé si decir la palabra jugando, pero estaba digamos, haciendo dando una enseñanza al rey. ¿Eso quieres oír? Eso te voy a decir. Después de eso se agarra, y es una profecía larguísima. De hecho habla mucho más que toda la narración del pasaje, porque a partir del versículo 17 dice: entonces le dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor, y Jehová dijo: estos no tienen ni señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y se sigue hablando. Y ahora sí dice la profecía verdadera, y que tiene mucho más que decir que esta breve palabra que había dicho. Porque se le notaba que cuando hablaba la palabra de Dios y cuando no. Y aquí la enseñanza, hermanos, la tentación de la moda. No seas del montón. Que enseñar la palabra sea más importante que la popularidad. Te sea más importante que la popularidad. Di la verdad, se enoje quien se enoje, y vive la palabra de Dios hasta que se te note en todo lo que haces. Estas son las enseñanzas. Espero que sea útil para nosotros. Nos vemos mañana, hermanos. Les mando un abrazo. Señor Santo, bendícenos por favor y permítenos ser los líderes que tú necesitas en este mundo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga, hermanos. Nos vemos mañana. Hasta luego.